Tenemos un objetivo muy importante que es el hambre cero, y en ese sentido apoyamos a muchos países, sobre todo de África, donde se sufre mucho el hambre, para fomentar la seguridad alimentaria y nutricional, o sea, asegurarse que haya alimentos diversos y nutritivos y que tengan acceso las personas a estos alimentos para resolver el hambre. Pero más y más también estamos llegando a ver que en todos los continentes está aumentando el sobrepeso y la obesidad, y eso es parte del enfoque que tenemos en esta década de acción para la nutrición, es definitivamente luchar contra este problema que está creciendo de forma muy rápida y poniendo en dificultad a tantos sistemas de salud. Parte de lo que estamos buscando es realmente fomentar dietas saludables. Entonces, en concreto, porque al final de cuentas hay gente que pasa de una alimentación que está basada solamente en una pasta de maíz a consumir la misma pasta de maíz pero frita. Entonces, al final de cuentas, nunca pasaron por una alimentación saludable y siguen teniendo los mismos problemas de falta de micronutrientes, no está diversificada, no hay acceso a alimentos saludables de una versión o la otra. Entonces, realmente lo que nos enfocamos es en promover una alimentación saludable, y para eso se trabaja a diferentes niveles. Por un lado, en los sistemas alimentarios para diversificar la producción, pero también desde el punto de vista de la cadena de valor, para ver cuáles son los alimentos que sufren más pérdidas, por ejemplo, en la cadena de valor, ayudar a que se pierdan menos y que bajen los precios, por ejemplo, de frutas y verduras que se pierden y que salen más caros y que por eso la gente al final no los consume. Pero también desde el otro punto de vista buscamos enfocarnos también en los consumidores, cuáles son los determinantes que hacen que los consumidores escojan una cosa y no la otra, y la educación nutricional que siempre está presente ahí. Nosotros trabajamos a petición de los gobiernos, o sea, los gobiernos vienen y nos solicitan apoyo técnico para diferentes proyectos que requieren. Principalmente son los países que en vías de desarrollo, de bajos ingresos, pero trabajamos sí, en forma muy conjunta con muchos otros países también para compartir experiencias de lo que funciona y lo que han aprendido a través de los proyectos que se hacen en cada país. Manejar los proyectos a nivel de ciudad, de municipalidad, es una forma muy eficiente. Se pueden observar muy bien cuáles son el sistema alimentario que nutre a una ciudad, y desde ese punto de vista se pueden aprender muchas cosas. Entonces, este es un trabajo nuevo para la FAO. Normalmente se trabajaba mucho a nivel país, pero definitivamente estamos viendo que el trabajo a nivel local es muy importante. Muy importante, porque ahí sí se llega a ver estas diferencias y se llega a hacer acciones que pueden cambiar sistemas alimentarios. Está la década de acción sobre la nutrición, el decenio de acción sobre la nutrición, que se está llevando a cabo, en el que los líderes son la Organización Mundial de la Salud y la FAO, pero trabajando en conjunto con el Programa Mundial de la Alimentación y con el IFAD y con UNICEF y con el resto de las Naciones Unidas, para que todo mundo participe, porque es un decenio para que todo mundo trabajemos para favorecer la nutrición. Entonces, ese es el punto principal, y eso fue lo que vine a platicar aquí a Valencia, que necesitamos realmente que todos los actores, que todas las personas que se dedican a la alimentación trabajen y nos compartan sus experiencias de qué están haciendo para fomentar el diseño que se acaba en el 2025 y mejorar la nutrición. Estamos trabajando en muchos lugares, pero por ejemplo hay proyectos en Kenia, en donde estamos trabajando para fomentar la nutrición en diferentes niveles. Estamos desde la producción de alimentos. Ruanda es un ejemplo también muy interesante, donde también tenemos un proyecto conjunto en el que estamos trabajando, sea desde el punto de vista de electrónicos, para desarrollar unas aplicaciones,
para productores de carne y de alimentos de origen animal, porque el consumo de carne es muy bajo. Entonces, se busca que a través de esta aplicación, ¿no?, los productores tengan información de cómo solucionar problemas de zoonosis, de enfermedades de los animales, para que solucionar el problema del consumo de carne después, pero al mismo tiempo dentro de una dieta completa, porque con otra aplicación hermana, buscamos que se complete la dieta con frutas, verduras, con los productores de frutas y verduras. Entonces tenemos como una serie de colaboraciones FAO con otras personas en el país que es muy interesante y que se podría utilizar para precisamente buscar que con un enfoque de nutrición las cadenas de valor todas trabajen hacia allá.